también otro enunciado que es una falacia, o intenta serlo por lo menos, que se dice que las universidades o los alumnos universitarios, los docentes y todo lo que conforma la comunidad universitaria resiste a las auditorías y que hay una resistencia a la transparencia. Y se desconoce por ahí el sistema que viene funcionando en el sistema universitario argentino hace mucho tiempo y ha sido legislado y es aplicado como corresponde y según marca, ¿no?, nuestro marco normativo en el país. Sí, a ver, hagamos un poquito de historia. Entre 1500, 1550, Giordano Bruno, Galileo Galilei, claro, empiezan a sostener de que la Tierra no era el centro, digamos, estaba Dios y la Tierra y el hombre como centro del universo. Y dicen, no, acá hay un sistema planetario, giramos alrededor del Sol, y eso genera mucho conflicto a nivel del dogma, de la Iglesia Católica. Giordano Bruno muere, ¿no? Es condenado a muerte. Galileo Galilei, bueno, pur si muove, se salva porque se desdice, él mismo se echa para atrás para salvar su vida. Ya venía en ese momento la disputa entre la ciencia, cómo iba avanzando, en ese momento la física, la alquimia, iba avanzando, descubriendo cosas que le molestaban a los espacios de poder. Años después aparece lo que hoy se conoce como la Universidad Humboldtiana de la Ilustración alemana, ¿no?, que fue una gran época de Prusia, de Alemania, con muchos pensadores, filósofos, Heidegger, bueno, de esa zona, no fue casualidad. Y ahí empieza una discusión fuerte entre las academias, las universidades y los administradores, les llamaban, quienes administraban las universidades, que le decían qué enseñar, qué no enseñar, qué investigar y qué no investigar. Y en ese momento la academia lo que pensaban es, si me prohíben investigar sobre algo, ¿cómo hacemos para avanzar, digamos? ¿Cómo hacemos para que progrese la humanidad? Entonces aparece una gran pelea, de ahí queda instalado, que después se retoma en muchos lugares. Nosotros tenemos universidades que copian ese modelo humboldtiano, que son universidades públicas basadas no solo en la formación de profesionales, sino en la investigación como retroalimentación. Por eso nosotros tenemos una Secretaría de Ciencia y Técnica, todos nuestros investigadores, nuestros docentes tienen que ser investigadores, tienen que tener proyectos acreditados y cuando son concursados tienen que acreditar antecedentes de investigación. Tiene que ver con ese modelo y la formación crítica que decíamos a partir de la investigación. Entonces, en ese momento hay una gran pelea que queda instalado y que es retomado después por la Argentina, por la Constitución argentina, por la Ley de Educación Superior, por el artículo 75, inciso 19, donde establece en la Constitución Nacional, donde habla de la libertad de enseñar y de aprender, habla de las universidades, es retomado. Entonces, se le da prioridad a algo que se conoce como libertad de cátedra. Entonces, para que la administración, el gobierno de turno, en este caso en Argentina sería el presidente, no le diga a los investigadores, a las universidades, qué investigar y qué no investigar, o no le diga qué enseñar y qué no enseñar. Eso es la libertad de cátedra. Para sostener la libertad de cátedra se hace una serie de paraguas para protegerla. Uno de esos paraguas es la autonomía y la autarquía universitaria. Entonces la autonomía no es porque sí, porque somos marcianos, porque... No, es para garantizar ese núcleo que le da sentido a la existencia de las universidades, que es la libertad de cátedra. Entonces está la autonomía. Por otro lado, está establecido, si uno revisa lo que es la Constitución, la Ley de Educación Superior, todo lo que está relacionado al sistema universitario público argentino, pone en mano directamente del Congreso, porque el Congreso es un cuerpo colegiado que le da cierto equilibrio, donde hay representantes diferentes de la población, diferentes lugares del país, diferentes provincias, el Senado, etc. Entonces, por eso es que las universidades son creadas por el Congreso, son intervenidas por el Congreso y son auditadas por el Congreso. La Constitución Nacional en 1994 incorpora Auditoría General de la Nación como un ente que es autárquico, que pertenece al Congreso de la Nación, está dentro del Congreso de la Nación, y es Auditoría General de la Nación la que nos audita. La Ley de Educación Superior tiene un artículo que es el 59 bis,
donde es claro, por algo el legislador, y en la lógica, en la técnica legislativa, se ha puesto un artículo específico diciendo cómo va a ser la auditoría. Y ahí dice claramente que si las universidades tienen que crear su auditoría interna, obviamente dice transparencia, por lo tanto no puede el rector, eso es un error, algunas universidades lo han hecho, y está mal hecho, o sea, no puede el rector nombrar su auditor. Es el cuerpo colegiado, de nuevo, la misma lógica que la del Congreso. Entonces el Consejo Superior, a partir de un concurso y una terna, nombra el auditor. Esa es la auditoría interna. Eso es una de las cosas que establece este artículo 59 bis de la Ley de Educación Superior. En segundo, dice claramente, la auditoría externa es exclusiva e indelegable de Auditoría General de la Nación, que es del Congreso. Entonces hay que preguntarse por qué los legisladores han pensado un artículo específico y por qué ponen la palabra exclusiva e indelegable. Es para proteger la libertad de cátedra, porque justamente eso hemos dicho de Giordano Bruno, de la Universidad Humboldtiana Alemana. Entonces la lógica es que las universidades no sean coaccionadas por el ejecutivo de turno, por quién es presidente, porque le puede prohibir que enseñe algo, que no enseñe, obligar. Entonces, para proteger esa libertad de cátedra está el sistema específico de auditoría. Eso sigue vigente y nosotros somos auditados de esa forma. Hay otra auditoría que es por la Ley de Procedimiento Administrativo, que está creada también por la Constitución, que es la SIGEN, Sindicatura General de la Nación, que el síndico es nombrado por el presidente, o sea, la mano del presidente de turno, ¿no? Del turno. Y esto ha pasado con otras presidencias también que han intentado, porque claro, todos quieren direccionar las universidades, les molesta la libertad de cátedra. Les molesta la libertad de cátedra. La pluralidad también, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un presidente que tiene un enfoque determinado económico, y las facultades de economía investigan en diferentes enfoques y hay enfoques que les molesta. Entonces, el presidente de turno va a decir, no investiguen y no enseñen estos libros. Y justamente la libertad de cátedra es para que se enseñe todo, porque de esa riqueza y diversidad que tienen las universidades tiene que salir lo mejor para la sociedad y para el país. Entonces, por eso es que Sindicatura General de la Nación, que es de presidencia, no tiene competencia, no es el órgano competente, como dice el constitucionalista Sapsay, hace poco sacó una nota. Entonces, esa es la realidad. En realidad, si se quisiera cambiar, el planteo cuál tendría que ser. Bueno, nosotros queremos que no haya libertad de cátedra, habrá que hacer las modificaciones necesarias de la Constitución, de la Ley de Educación Superior, nosotros queremos auditar, habrá que cambiar el artículo 59, ese es el camino. Pero es extraño, porque lo que corre, digamos, como posverdad es que no somos auditados. Y sí somos auditados. Bueno, por eso acabo de explicar el mecanismo y nosotros... Periódicamente... Incluso nosotros hemos tenido la Auditoría General de la Nación, estuvo el año pasado, en el 2023, de mayo a diciembre. Tiene que subir en estos meses el informe, porque es público, lo suben a la página de la AGN, pero lo hacen ellos, no es que yo lo subo. Ellos tienen que subirlo y lo que sí, si se audita, el plan de auditoría lo arman ellos, como se audita, digamos, todas las instituciones. La única diferencia es que el órgano tiene que ser Auditoría General de la Nación y no SIGEN. Es el Congreso, no el Ejecutivo, porque tiene que ver con la libertad de cátedra. Pero se podría decir, por ejemplo, porque ellos hacen un plan de auditoría y no auditan todas las universidades todos los años. A nosotros nos tocó el año pasado. Bueno, ese es otro planteo, es decir, queremos que todas las universidades todos los años se auditen. Bueno, eso es en el marco del Congreso de la Nación y del Ejecutivo, que le tendrá que transferir los fondos necesarios para que refuercen los equipos, sean más grandes los equipos de auditoría y todos los años se puedan auditar las universidades y no hay ningún problema con eso. Pero son los caminos necesarios que se deberían seguir. La GN, ¿no? Y lo que audita también el mismo control interno que tiene la universidad es el dinero que llega para funcionamiento y el dinero que llega para... Todas las auditorías tienen la misma lógica. Normalmente hacen como un plan de auditoría, yo no soy auditor, pero hacen como un plan de auditoría, hacen como un muestreo de diferentes, o hay algunos lugares sensibles donde piden directamente documentación de esos lugares sensibles. Hay que decir algo, digamos, nosotros
recibimos gastos de función, el 5%, entre el 5 y el 10% depende de la universidad, del presupuesto universitario se utiliza para gastos de funcionamiento, que es lo auditable, digamos, porque el resto, entre el 90 y el 95%, es salario. O sea, de Nación directamente se transfiere a las cajas sueldo del personal. Lo que está diciendo también es que son bajos los fondos que mandan para funcionar, digamos. Pero además vienen programas especiales. Por ejemplo, infraestructura. Nosotros nunca, los rectores, no manejamos los fondos de infraestructura. Los fondos de infraestructura los maneja directamente el Ministerio de Infraestructura de Nación. Nosotros hacemos como auxiliares, hacemos acá las licitaciones, enviamos los proyectos, los anteproyectos, porque los proyectos lo hacen ellos, hacemos el seguimiento de la obra y mandamos los certificados a Nación. Pero ¿quién paga, quién administra la obra? El Ministerio de Infraestructura de Nación. Primer punto, que es un programa que ahora está discontinuado, no está avanzando y nosotros tenemos 2 obras paradas. Muchas universidades tienen obras paradas que en general son aularios, tiene que ver con nuestro crecimiento, necesitamos más aulas para los alumnos, laboratorios, etc. Lo otro son los programas especiales como contrato programas para abrir una carrera, una sede. Esos se rinden en el marco del proyecto. O sea, la misma Nación transfiere los fondos, te va transfiriendo los fondos y te va pidiendo rendiciones parciales con informe, se rinde en tiempo y forma, o sea que esa rendición la tienen ellos. O sea que lo que quedaría como para auditar tiene que ver con gastos de funcionamiento. Y eso las auditorías tienen su lógica de funcionamiento que no es distinta. Una auditoría interna de la AGN y de una sindicatura general de la Nación, los principios técnicos de auditoría son lo mismo. Lo importante acá es qué órgano, digamos. ¿Y cómo ve hoy, justamente hablando de la autonomía, hablando de los controles por las auditorías que se hacen, hablando del presupuesto, que ya vamos a meternos más de lleno en eso, en cuanto a números, pero digo, ¿cómo sienten ustedes hoy la autonomía? ¿De alguna manera hay algo más atrás, digamos, de todo este avance que se está viendo con las auditorías, por ejemplo? Lo que pasa es que va cambiando lo que se dice. Si uno revisa de principio de año hasta ahora cómo va mutando, lo único que se repite es un ataque sistemático al sistema universitario público. Parecería que lo que molesta es las universidades de gestión pública, porque va cambiando el tono con que se habla de las universidades, ¿no? Ahora lo último fue que no va a ser arancelada, pero tienen que ser auditadas, etc. Hay toda una confusión y lo que sí vemos en el fondo es un ataque sistemático que podría tener que ver con una lógica de desprestigio hacia el sistema universitario público, que puede ser, en algún momento pasó con la secundaria, la primaria, que hizo que mucha gente empiece a preferir el sistema privado. No sabemos, es extraño.